6:30, ya son las 6:30. Yo creo que bueno, es importante empezar. Yo quiero pues darle las buenas tardes, noche, a nombre de la Universidad de los Llanos del Pacífico, a esta nueva oportunidad que tenemos para desarrollar el programa que hemos llamado COCLE, Aportes al Bicentenario. En esta oportunidad, el Museo de Penonomé, con nuestro queridísimo amigo Alberto Huete. Este es un espacio de reflexión sobre los aportes culturales, científicos, tecnológicos, educativos que han hecho nuestras familias, nuestros amigos, nuestros paisanos de COCLE durante los últimos 200 años para el enriquecimiento de nuestra provincia. Esta noche, pues el tema es el Museo de Penonomé con su director, Alberto Huete, una persona, un promotor cultural muy valioso que tenemos en nuestra comunidad. Así que a quien le damos la muy grata bienvenida. Yo creo, Alberto, que este programa de esta noche lo vamos a dedicar a la memoria de nuestra querida Odilka Vergara, quien pues seguramente nos acompaña desde algún rincón del espacio. Siempre estará con nosotros, sobre todo cuando se habla del Museo de Penonomé, por la contribución grandísima también que dejó a través de su trabajo. Yo, Alberto, quiero bueno, darte las gracias por aceptar estar con nosotros y por contribuir, ¿no? Para enriquecernos, para conocer, para dejar este espacio audiovisual que a lo mejor quede en el espacio también y que alguien dentro de 50, 60, 100, 200 años pueda tener la oportunidad de escucharnos y de saber lo que pensábamos, lo que quisimos, lo que hicimos y cuáles fueron nuestros aportes en los últimos tiempos para celebrar los 200 años de independencia de España. Entonces, Alberto, yo quisiera que nos hablaras un poco sobre el origen del Museo de Penonomé, de dónde salió la idea. Adelante. Sí, pero bueno, muy buenas tardes a todos los observadores y en primer lugar quiero darte las gracias a ti y a la Universidad de los Llanos del Pacífico por habernos tenido en cuenta en esta acción del Bicentenario y con mucho gusto, no dudé en aceptar la invitación que me habías hecho. Al hablar del Museo de Penonomé, debemos referirnos obligantemente a la Universidad Popular de COCLE. Allí se engendra la idea y en primer lugar fuimos comité amigos del Museo del Caño, del Parque Arqueológico del Caño, cuando estaba siendo dirigido por la doctora Reina Torres de Araúz. No se me va de mi pensamiento una experiencia que tuvimos con un arqueólogo, José María Cruchen, de República Dominicana, cuando nos encaminábamos con un grupo de directores de instituciones públicas que mostraron el interés por acompañarnos en esa expedición y fue sumamente importante porque al preguntarnos el arqueólogo qué esperábamos de dicha acción, nosotros respondimos que quizás elementos como cerámica, indudablemente piedra tallada, y nos dijo, vamos a encontrar elementos de la prehistoria, ¿no? Y así se fue descubriendo que Cerrozuela está llena de drenajes, regadíos, terrazas en donde el aborigen sembraba. No tan grandes como los de Perú, pero también se dio aquí en Panamá. Dadas las grandes crecientes del Río Grande, resultó la refrigeradora, ¿no?, que aseguraba la alimentación de esa región aborigen. Ahí es el origen del grupo
Amigos del Parque Arqueológico del Caño, liderizado por Olmedo Domingo, indudablemente, ¿no? Que fue el organizador de este grupo. Ya el parque, constituido el Parque Arqueológico e inaugurado, regresamos a Penonomé y nos pusimos a pensar que Penonomé no tenía un museo, ¿no? Entonces se concibe la idea de un museo, pero ¿cómo determinar? Un museo no se hace de la noche a la mañana ni se inventa. Había que preguntarle a la comunidad si quería, ¿no?, ese museo. Y se levantaron dos exposiciones de curiosidades de antaño, en donde los penonomeños se volcaron a manos llenas con sus elementos, todo lo que tenían guardado, ¿no? Y también imágenes de la Iglesia Católica que fueron prestadas por los diferentes padres que estaban en la época, y resultó interesantísima los dos ejercicios que se hicieron. Tanto es así que al segundo ejercicio de curiosidades de antaño, el profesor Betito Quiroz Guardia nos dijo: ¿qué esperan? ¿Qué esperan si la población les ha respondido? Y es así pues como, constituidos como comité interdisciplinario, empezamos a trabajar coronados con una donación de parte de doña Isabel Begovich, con el primer inmueble que lo hace entrega a través de su hermano Gustavo Arosemena. Don Gustavo se presentó con los documentos de la casa y hace entrega para uso exclusivo de un museo. Agradecidos nosotros con el noble gesto, ¿no? Es lo que yo digo, esto nos inspira a continuar adelante, ¿ves? Y es así como con la decisiva acción del arquitecto Eloy Chan de Chorrera, se concluyen las obras de la restauración del inmueble, se montan exposiciones pequeñas a cargo de Marcela Camargo, colaboradora importantísima en este proyecto del Museo de Penonomé. Una consulta, Alberto, ¿esas casas estaban habitadas cuando se da este movimiento? Sí, estas casas estaban habitadas, pero ya estaban determinadas para entregarlas, como era la aspiración de la señora, a una acción cultural, ¿no? Así es que a través de su hermano Gustavo, como dije anteriormente, Gustavo Arosemena, nosotros obtenemos pues el inmueble y allí se levantaron las exposiciones, inaugurando el pequeño museo el 30 de abril de 1981, presidido por el presidente Aristides Royo y cumpliendo la ciudad de Penonomé los 400 años. Fue un regalo muy grande que se le da a la población con un pequeño museo, pero lleno de mucha historia, de mucho dato importante, sí. Más cuando estuvo asistido por profesionales que le dieron forma en su institución, en su construcción. Sí. Y, Alberto, ¿cuál sería la importancia que tiene un museo dentro de una comunidad, como por ejemplo el Museo de Penonomé en Penonomé en el año 81? Sí. Bueno, yo no había descubierto sinceramente la importancia que tenía un museo cuando yo estuve en España y nos tocó elaborar frases alusivas a los museos. Y a mí me salió: el museo es la puerta grande de la ciudad, ¿no? Y ahí concluyo de que toda persona culta que visita una ciudad debe visitar primero un museo. Esa lección nos la da un expresidente de Costa Rica
que viene a Panamá y le dice al presidente que lo primero que tiene que hacer es visitar el Museo de David, porque él quiere conocer el origen de la persona, del panameño. ¿Ve? Entonces, por eso tuve yo la inspiración de el museo es la puerta grande de la ciudad, porque muestra, ¿no?, los vestigios y la historia que nosotros debemos conocer. Es lo que yo le digo a los ingenieros de agronomía, a los abogados, ¿no? La importancia que tiene un museo, porque toda persona culta que viaja al extranjero debe responder a cualquier pregunta de estas, ¿no? Y no se pueden quedar callados, nadie se puede quedar callado. La gente tiene que responder acerca de nuestra cultura, ¿ve? Por eso es la importancia de un museo. Sí. Alberto, háblame un poquito de las casas, cómo fue la restauración, hasta qué punto son originales las casas o cómo es ¿cuál fue el motivo, cuál fue la idea de la restauración de la casa? ¿Hablamos de restauración o qué otra palabra podríamos utilizar, digamos, para definir estas edificaciones? Sí, lógicamente sí se habla de restauración y se llevaron a cabo siguiendo las normas y los principios de restauración a tal punto que quedaron casi exactas, pero fueron derribadas para hacerlas de bloques por la durabilidad, ¿no? Ya las casas estaban bastante averiadas y necesitaban de una fuerza, y es así como los arquitectos que estuvieron a cargo de la obra le dieron la textura del barro utilizando el cemento. Inclusive los trabajadores en una forma jocosa aportaron hierba a la mezcla de cemento y se podía ver la hierba en el cemento, curiosamente, en los primeros 8 o 10 años. Se podía ver la hierba en el cemento como si fuera la quincha, ¿ve? Pero están repelladas con cemento rústico, ¿ve?, dando la textura de quincha. La madera también se trajo de la montaña. Nunca se me olvida al señor Morán, que era el que cortaba la madera con el permiso de Anán. Se cortaba la madera y la caña blanca para los techos. Es de anotar que las tejas que tiene el museo en su mayoría son las originales. Y ese museo aproximadamente va llegando ya a los 200 años. Esas casas van llegando a los 200 años y las tejas son en su mayoría originales, ¿no? Se utilizó también el bejuco de rabo de ratón para amarrar las cañas, ¿no?, que fueron el soporte de las tejas, y la madera, algunas piezas se han deteriorado y han sido sustituidas por otras piezas. Ya nos han dicho que ya los lugares en donde se extrae este material, ¿no?, se está agotando y que debemos pensar en alguna idea. La verdad que al pasar del tiempo, el techo siempre presenta un deterioro en el escurrimiento de las tejas y ocasionando grandes goteras. Y el mantenimiento de estas casas es bastante costoso, porque una teja en el medio del techo para corregir la avería, tienes que desentejar toda la hilera de tejas, ¿ve?, en donde el hombre va a llegar a hacer la corrección del techo. Una pregunta, ¿y quién hace esa corrección del techo en este siglo XXI? Sí, ya se están agotando los tejeros. Los tejeros, y es lo que yo le digo a Panamá, ¿no?, que tendremos que recurrir a otras provincias, ¿no?, porque acá en Penonomé se nos está acabando los tejeros. En estos días vi un muchacho Zúñiga, ¿no?,
me alegró verlo porque es un muchacho joven que aprendió en el museo, ¿no? Esas reparaciones que se hacen de las tejas. Y bueno, quedamos al habla para que en una u otra forma el muchacho se vaya acercando para tenerlo pues en su tiempo libre, tenerlo en el museo, en esta clase de reparaciones de tejas que ya se nos están, como te digo, se nos están acabando el personal, tanto de madera de montaña como del recurso mismo, ¿ve? Y el asunto de las tejas. Sí, Alberto, aquí me preguntan que si el museo comenzó solamente, al principio comenzó en la casa de Isabel Begovich y luego se extendió, o cómo fue ese proceso. Bueno, hay un grupo meritorio y modestia aparte formamos parte de él, como te dije, un grupo interdisciplinario, ¿ve? Está escrito por el mismo Olmedo, quienes lo constituyen, que fueron los fundadores del museo. Posteriormente, con las casas de los hermanos Tejera, hay otro grupo que se agrega, meritorio también, ¿ve? También fueron muy colaboradores, dieron apoyo a esta obra del cual todos nos sentimos orgullosos, ¿ve? Ese fue el grupo que se agrega al grupo fundador, ¿ve? Y como te digo, los miramos también con la misma importancia del grupo fundador. Sí. Entonces, fue poco a poco que fue el museo creciendo de la casa de Isabel Begovich a la siguiente casa, y de esa forma fue que se fue organizando el museo que tenemos hoy. Sí, cómo no. El Museo de Penonomé, digo yo que se ve coronado por las donaciones de las casas. No es muy fácil desprenderse de un inmueble, ¿no? A pesar de que estos inmuebles estaban destinados, porque la mayoría no tiene escrituras, ¿no? Son este documento este documento que hay de derecho posesorio. Okay. Derecho posesorio porque conforma una isleta, ¿ve? Y estas casas quedaron, pero si hay documento, a pesar de que no es una escritura formal, hay documento que atestigua de que esas casas son de los propietarios que fueron los donantes, en este caso Gustavo Arosemena y la familia Tejera. Se fueron agregando poco a poco y se llevó la restauración. Aquí tenemos la participación del general Omar Torrijos Herrera. Y en el día de su muerte, en horas de la mañana, se acerca al museo y le pregunta a Odilca qué hace falta del museo. Y ya Odilca, en reuniones que se habían tenido, había escuchado que faltaban $60,000 para concluir las obras de las 3 casas restantes. Y el general, dice Odilca, me cuenta que el general se acerca al teléfono y ella, por ser discreta, se aleja del ambiente de la sala para que el general pudiera hablar. Y es de anotar que a los 4 o 5 meses de la desaparición, de la muerte del general Torrijos, habían $30,000 para el Museo de Penonomé. Qué bueno. Por eso te digo que este museo se ve coronado con el esfuerzo de la gente que ve en la cultura un medio de difusión y enriquecedor de cualquier sociedad. Sí. Alberto, háblanos de las salas y cómo fue ese proceso de donación de la gente y de la contribución del pueblo a enriquecer estas salas de museo. Bueno, hay un dato curioso
de que salimos con una sábana blanca por todo el pueblo, ¿no? Y una pequeña banda improvisada, y la gente se acercaba a donar sus contribuciones. Fue algo agradable. En el mercado público de Penonomé fue donde más concurrencia de donantes hubo, ¿ve? Entonces, eso nos daba a nosotros inspiración para continuar adelante, ¿ve? Hay una foto, una famosa foto en donde se ve también una pancarta, ¿ve? Y en la marcha que tuvimos improvisada con los fundadores, paseándose por el pueblo, ¿no? Captando de las personas, ¿no? Interesadas en un museo. Pero donaban dinero, Alberto. Donaban dinero. Posteriormente a eso, al constituirse la sala, vienen las colecciones. La colección Conte, que es una colección que fue donada por los hermanos Simón Cecilio Conte y Julio Conte, el papá de Gloria Conte, ¿no? Esposo de la maestra Benila, ¿no? A través del esfuerzo decisivo de doña Rosaliao, educadora penonomeña, ¿ve? Porque ella fue el motor, ¿no? Ella fue el motor que inspiró a Monchi y a Yulín a hacer esa donación. Y hoy, orgullosamente, tenemos en la sala del museo, la sala Sitio Conte y el caño, dada la importancia que significa que el visitante al museo se lleva una idea de algo muy importante que hay en la región, que es el Parque Arqueológico del Caño. La colección Conte aproximadamente tiene unas 400 piezas, ¿no? De alto valor histórico. No tienes idea las veces que se hace un inventario, lo extasiado que quedamos todos los que participamos de ver aquella creatividad, aquella, como te dijera yo, inspiración de nuestros aborígenes al elaborar estas piezas de la colección Conte. Y así en toda la República, porque hay piezas de patrimonio histórico que dejaron los diferentes originarios de las diferentes regiones, ¿no? Para mí, sinceramente, no me canso, sinceramente, de contemplar las piezas cada que yo paso por esta sala, ¿ve? La sala de la colección Conte. Se agregaron las piezas, la colección del profesor Rivera y la colección también del general Omar Torrijos, que nos obsequió unas botijas de veraguas, ¿ve? Celosamente, también la presidenta de la República, Mireya Moscoso, nos hace llegar un obsequio de piezas de Chiriquí. Indudablemente que las hemos recibido y siempre tienen su lugar, porque también es orgullo mostrarlas, ¿ve? Más que todo fue una deferencia a estos personajes y hay que valorar, sinceramente hay que valorar, ¿ve? Las donaciones. ¿Cuál sería, Alberto, la pieza de mayor valor histórico por su antigüedad, por su complejidad o por el material en que ha sido confeccionada según lo que tú puedas saber? Bien, yo le doy una importancia muy grande a los sellos con que se maquillaban el cuerpo, ¿no? Utilizando quizás el bejuco de Chizná, que da una coloración negra, ¿ve? El indio se maquillaba el cuerpo utilizando sellos, ¿ve? Estos sellos
parte de ellos fueron reproducidos por los integrantes del colectivo Isaac Benítez, unos sellos que se hicieron simples pero interesantes, porque posteriormente fueron decorados en la minilla de oro, ¿ve? Por los estudiantes de un colegio particular, y los niños fueron en las manos de Alejandro Álvarez, fueron objeto de una enseñanza de lo que es el laminado de oro, ¿ve? Estos niños se vieron agraciados por la presencia temporal del restaurador en ese momento, ¿ve? Que se inspiró en los niños y les transmitió sin renegar, sin meditarlo, ¿ve? Les entregó sus conocimientos elementales de lo que es el dorado de las piezas, ¿ve? Eso se hace en los marcos y en las imágenes, pero en ese momento él estaba decorando y quiso que los niños tuvieran esa experiencia. Como te decía anteriormente a tu pregunta, los sellos son sí para mí importantes, y también con una pieza que descubriera Carlos Fitzgerald, en donde aparece el indio con algo similar a lo que fuera un sombrero, ¿ve? Que no se concibe en ese momento porque hay sombreros de otras clases, ¿ve? Protección de la cabeza, ¿ve? Pero con la ayuda de Carlos Fitzgerald y de Álvaro Brizuela, ¿no? Se logró definir la importancia que hay de estas piezas. Indudablemente, personalmente te digo que para mí lo constituyen, más no sé si otra persona habrá podido captar en otras piezas, ¿ve? Para considerarlas, pero para mí todas las piezas son importantes. Todas las piezas son importantes y la colección es valiosa por esta condición, ¿no? De que presenta la creatividad de un indio que tuvo esa pericia, esa inspiración, ¿no? Yo le pregunto a los muchachos, ¿con qué pinceles, no? ¿Cómo hizo este hombre para lograr pinceles que pintaran esta delicadeza, sinceramente? También es algo curioso en la sala Sitio Conte la presencia de los peruanos en Panamá. Los peruanos lograban identificar, ¿no? Elementos muy similares a su cultura. ¿Ves? Los peruanos, te estoy hablando, llegados últimamente a las minas, ¿ves? Visitan el museo y pudieron determinar que hay elementos muy parecidos a los de Perú. Y hay que anotar que también tenemos influencias, también tenemos lo autóctono, pero tenemos influencias del sur y del norte. Richard Cook, que es otro gran colaborador del museo, realmente, y a quien le debemos mucho en sus investigaciones y sus sendas conferencias que ha dictado aquí en Penonomé. ¿Ve? Nos decía, el indio se desplazaba, el indio duraba 10, 15 años en llegar a Perú, pero volvía. Y prueba de ello que en la cultura peruana se encontró en medio de la nieve perpetua una momia de una indiecita que tiene el ADN de un indio noble de Panamá. ¿Ves? Es la prueba más fehaciente del contacto que había, del intercambio, del trueque que había, ¿no? Y la cultura no se hacía esperar, ¿ves? Por eso es que estos hombres, estos profesionales que han llegado de Perú han visitado el museo y se quedan perplejos de ver elementos muy parecidos a los de Perú. Sí, excelente, Alberto. Y el mantenimiento de todas estas piezas, ¿cómo hace el Museo de Penonomé? Somos un museo pequeño. ¿Cómo funciona el mantenimiento, digamos, de las piezas
de las diferentes colecciones, en este caso de la Cinto Conte, por ejemplo. Sí, estas piezas, gracias a la misma conservación de las casas, ¿no? Por la humedad hay veces presentan un deterioro, ¿ves? Pero en los años que llevamos puede ser considerado no tan importante, aunque tenemos observaciones de que el museo debe pensar en otra estructura del techo. ¿Ves? Es muy riesgoso para una colección de estas contar con la estructura del techo. Pero ¿cómo hacerlo si los panameños, si los japoneses se acuestan en el suelo para retratar el techo del Museo de Penonomé? ¿Ves? Entonces, ¿cómo pensar en cambiar la estructura? Pero se hace necesario en ir pensando en qué manera podemos controlar la humedad, porque hay veces ni los deshumidificadores pueden hacer el trabajo para eliminar esta deficiencia, ¿ves? De lo que ocasiona la humedad. Para tratar las piezas arqueológicas se nos ha enseñado a utilizar guantes de algodón, ¿ves? Cada que tocamos una pieza debe utilizarse guantes de algodón para la protección de las mismas, ¿ves? Y eso se hace cuando se llegan los grandes inventarios, que solo se puede hacer con la presencia de arqueólogos que te den a ti la descripción científica de lo que la pieza amerita. ¿Ves? Cualquiera de nosotros no lo puede hacer. Quizás nosotros podemos medir el tamaño, el ancho, la altura, ¿no? El grosor, el diámetro de las botijas, ¿ves? Pero no la descripción arqueológica que ameritan las piezas. Esto solamente considero que se debe hacer con la presencia de un arqueólogo. Perfecto. Carlos Alberto, Figuera. háblanos de las otras salas. Sí. Termino con decirte que Carlos Figuera y Álvaro Brizuela en los últimos años nos dieron un apoyo muy significativo en parte de las piezas. Para mí era una lección, sinceramente, cada que nos sentábamos, ¿ve? Y se hacía la descripción de una pieza, ¿ve? Al hablarte de las otras salas, arte religioso colonial, te diré que las piezas que hay en la sala son en su mayoría de la iglesia de Penonomé, ¿ve? De la antigua iglesia de Penonomé. Acuérdate que hubo una tendencia a eliminar los santos, ¿ve? Por algunos sacerdotes, y al conocer la intención, el museo se hizo presente en la iglesia manifestando su interés de adquirir estas piezas y darle su conservación necesaria, así como se ha hecho. Ya te mencioné la importancia que tiene el trabajo de Alejandro Álvarez, que ha mantenido estas piezas, ¿no?, en la mejor forma posible para su admiración en la sala de arte religioso colonial. ¿Ve? Sí. Allí contamos con imágenes del siglo XVIII y principios del XIX. Alberto, un momentito. Vamos a pedir que silencien los micrófonos porque tenemos mucha interferencia. Así que vamos a pedirles que silencien los micrófonos. Vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Así que para poder escuchar mejor a Alberto en su intervención. Sí, muchísimas gracias. Sí, también la sala contiene una parte de conquista y colonización. Allí nosotros presentamos estribos de la conquista y mortero de bronce, ¿ve? Dos estilos de los estribos que utilizaron los españoles,
¿ve? Y anteriormente teníamos la presentación de un guerrero indígena con todo su vestuario de oro. Y un niño, es curiosamente que un niño llega al museo un día y pregunta por el faraón, ¿no? Quizás este niño había visto la película de Una noche en el museo, ¿ve? Y pregunta que él quería ver el faraón. Digo, bueno, aquí no tenemos un faraón, pero tenemos un guerrero indígena. Al contemplar la figura, que era un maniquí transparente, pero con las piezas de oro que había elaborado la insigne educadora Alicia Pestegui, había elaborado las réplicas y las bañaron en oro, ¿no? Las piezas presentaban un efecto impresionante. Y este niño se ha quedado callado, ¿no? Contemplando aquello y se fue muy tranquilo. Dice, ahora sí sé que hay guerreros indígenas, ¿ve? Con vestidos de oro. Yo creo que fue la inspiración de Arroyo, del profesor José Arroyo, para elaborar, ¿no? Las diferentes figuras indígenas que ha tenido a su elaboración, que francamente son muy acertadas, ¿ve? Lo mismo que Gonzalo García en los vestidos de los indios en la danza del Corpus Christi, realizada también por Celina de Carranza. Celina, tienes tus méritos para la historia, tus aportes significativos en el Museo de Penonomé. Ya ves que la historia se va tejiendo y Alicia Pestegui fue la que hizo aquellas réplicas para ese guerrero indígena. Lamentablemente llegan los museógrafos y cambian la museografía, ¿ve? Dándole importancia a otros aspectos que no dejan de ser importantes porque son y constituyen la información que corresponde, ¿ve? La historia no se puede cambiar, ¿ve? Así es que hemos sido respetuosos, pero hay recuerdos. Hay recuerdos muy valiosos de las anteriores museografías. Alberto, háblame sobre la Margarita de los Campos. Bueno, la Margarita de los Campos ha sido una de las figuras más emblemáticas que ha podido llegar al museo. Y te voy a decir que cuando fuimos a retirar la Margarita de los Campos a la finca de Jeronimito Almillategui, una de las señoras dijo que la Margotita, Margot Fontaine, bailaba frente a la Margarita de los Campos. ¿Ve? Entonces, también tenemos en el museo el recuerdo aquel de dos ex embajadoras cónsules que llegaron a ver la Margarita de los Campos al museo, específicamente la Margarita de los Campos. Quiere decir que es una imagen que es bella y de mucha historia, ¿no? Corresponde al siglo XVIII, ¿ve? Y en sus orejitas tiene chispas de diamantes, ¿no? Ese dato no se debiera dar, pero tiene chispas de diamante y su corona y su aureola son de plata, ¿ve? Además, si se observa, la talla en madera presenta una cabellera de una mujer gitana, ¿ve? Su rostro es juvenil, ¿ve? Fue restaurada también por manos del restaurador Alejandro Álvarez, ¿ve? Es bella y ella desde el simulacro de altar, ¿no? Es la figura central de esa sala. El pelícano. El pelícano de mucha importancia.
de mucha importancia, y es de anotar que en la JMJ, cuando visitó el museo, las delegaciones de poloneses y de alemanes, ¿no?, habían en medio de ellos muy sencillamente obispos de nuestra Iglesia Católica. Por gusto, nuestro obispo Edgardo Cedeño nos pidió que no quitáramos el nacimiento, que no quitáramos el nacimiento, porque era de admirar el nacimiento que nos había prestado doña Linda de Gili, ¿ve?, y que había sido montado por Tito Laurín. Pero no se podían ausentar los visitantes extranjeros de las diferentes delegaciones de la Sala de Arte Religioso Colonial, y nos advertían que el pelícano ya era una figura que se había desplazado de la iglesia, que había quedado en la historia, que cómo nosotros conservábamos ese pelícano allí, ¿no?, cuando ya los pelícanos quedaban en las columnas del Vaticano. Entonces, es de nuestra iglesia colonial el pelícano, que ha sido pintado muchas veces, pero gracias a Alejandro Álvarez, con las calas, 7 calas que realizó en el trabajo, pudo localizar el color, que es un color dorado, que es el que tiene el pelícano actualmente, ¿no? El pelícano es dorado y ha sido admirado por muchas personas por el significado que tiene. El pelícano, en su hábitat natural cerca de la playa, se rasga las entrañas para dar de comer a sus polluelos. Por eso es que la iglesia lo toma, por aquello de que dio su sangre y dio su carne. Los polluelos muchas veces abusan y la madre queda muy, ¿cómo te digo?, afectada, ¿no?, y muere. Pero el pelícano, pues, es otra de las figuras emblemáticas y muy valoradas de nuestro museo. Todas esas piezas han sido donaciones, Alberto. Esas piezas pertenecen a la Iglesia Católica, ¿no? Nosotros celosamente las hemos cuidado porque se perdían, en el sentido de que estaban siendo mandadas a muchas comunidades de la montaña, ¿ve? Y nosotros, como te digo, nos dimos cuenta de ello, y los padres accedieron a que fuéramos custodios. Los padres del momento accedieron a que fuéramos custodios de las imágenes, ¿no?, que poco a poco se le fue haciendo el peritaje y determinaron, pues, que su periodicidad es del siglo XVIII y inicio del siglo XIX. Faltan otras, ¿no?, que la Dolorosa, que es importantísima, y lo mismo que el San Juan, que está en casa de la familia Cañizales, Fernández Cañizales, y que ha sido ofrecido también para que forme parte de la colección del museo. La Santa Rosa también está en el museo, ¿no, Alberto? Indudablemente que la Santa Rosa también. Tía Rosita, que fue la persona escogida para inaugurar el museo, pero que por su sencillez, ¿no?, y esa ternura que ella representaba, ella no quiso acceder, porque ella era la que iba a inaugurar el museo, ¿no? Tía Rosita, inmediatamente se abrieron las puertas del museo, ¿no?, nos mandó a llamar para entregarnos fragmentos de los altares coloniales que hoy se exhiben, ¿no?, y la Santa Rosa de Lima, que es una santa ya de muchos años, y que el propio Alejandro Álvarez ha determinado que ya no debe salir en procesión por las vibraciones que se ocasionan con el anda. Con el anda, exactamente, ¿no? Entonces él nos dice a nosotros que amerita una réplica, y en eso estamos. Y el grupo Raíces, ¿no?, tiene, pues, la
la decisión en ese aspecto. Se piensa en traer un tallador de Popayán, Colombia, un restaurador que ha prometido pues de ver la Virgen y de hacer una réplica a imagen y semejanza de la Santa Rosa que tenemos en el museo. Sí. Alberto, y las campanas, yo he visto que tienen campanas también afuera del museo. ¿Qué me puedes decir? Sí, hay una campana de nuestra Iglesia Católica, sin lugar a dudas, de nuestra Iglesia Católica, y tiene su historia. Esa campana estaba en los talleres del MOP en Aguadulce y estaba destinada a su fundación, ¿no? Un cercenamiento de la historia de que gracias a quienes nos avisaron para haber sido rescatada de los talleres del MOP en Aguadulce. Entonces esa campana tiene una inscripción de 1769, Penonomé, y determina, conocedores de la materia, que fue traída del Perú. Tiene una aleación de cobre, de hierro, de oro. Las otras campanas que ves afuera carecen de importancia porque fueron de hace poco, de poca data, ¿ve? Y como dice el museógrafo, no se puede llenar el museo de campanas, ¿ve?, cuando no se conoce ni se tiene la fecha exacta, ¿ve? Y sí, por el material que tienen, ¿ve?, no presentan importancia para el museo, para el historiador y el museógrafo, quienes determinaron que ya había una campana, ¿no?, históricamente definida, ¿ve?, y que es la que está en la Sala de Arte Religioso Colonial. Las otras sí hay la solicitud de tenerlas en capillas cerca de las comunidades de Penonomé para que adornen el ambiente de iglesia en las capillas de las comunidades, ¿eh?, como adorno. Sí. Alberto, háblame de la casa penonomeña, de esta otra sala del museo. De la familia Tejera. De la familia, ¿no?, Tejera. Sí, la casa de la familia Tejera es inspiradora, ¿ve?, para muchas personas que se extasían. ¿Por qué? Porque allí vivía una familia de profesionales y nada menos y nada más que la casa de Gil Blas Tejera. La casa del insigne escritor Gil Blas Tejera. Ahí está la historia de Gil Blas. Y es de anotar que en los últimos años, él habitó, en los últimos años de su muerte, él habitó con sus hijas Isis y Bertilda y Olimpia, ¿eh?, con su señora esposa, doña Matildita, habitaron la casa, y es de mucha importancia porque, de acuerdo al peritaje que se hizo previo a la adquisición de muebles, ¿ve?, se ha conformado una sala, un comedor y un dormitorio sobre lo que se denominaba el altillo en Penonomé, arquitectónicamente el altillo. Varias casas tenían altillo en Penonomé, ¿ve?, tal como los vemos en Caledonia, ¿ve? En la arquitectura de madera de Caledonia se observan los altillos. Así había altillos en algunas casas de Penonomé presentaban el altillo, más por el tiempo y por curiosidad de los arquitectos, a través del tiempo se le dio la categoría de un segundo piso, ¿eh? Háblame de los muebles. Bien, los muebles. La sala correspondía a la familia de la maestra Lalito Mosquera, ¿sí? Ella, en un arreglo con Olmedo,
pudo ceder los muebles y son los que están allí. Se le han hecho varias reparaciones, varias restauraciones, pero como los ves, hasta el día de hoy, desafiando el pasar de los años. Es la ¿Y sala. qué tiempo podrán tener esos muebles, Alberto? Esos muebles de la sala son Bueno, mimbre, ¿no? es mimbre con la famosa esta paja de Shanghái, ¿ves? Y la madera, una madera que no te puedo decir sinceramente, no te puedo decir qué madera es, pero una madera de mucha durabilidad, porque las restauraciones que se le han hecho son las que presentan en algunas ocasiones la presencia de la polilla, pero es controladamente, ¿ves? Y los muebles desafían, como te dije, el pasar de los años. Sí. Los muebles de la sala. El comedor sí es improvisado, pero el comedor porque era una mesa mucho más grande. ¿Ves? El comedor era de la familia Tejera y nosotros calculamos que era una mesa muy grande. ¿Ves? La cocina y los servicios que daban en la parte de atrás fueron derribados por el pasar del tiempo y la carretera que pasa en la parte de atrás del museo. Toda la vajilla que está allí es de la familia Tejera, o también hubo donaciones de otras. Hubo donaciones y fueron sometidas al peritaje de los especialistas. El patrimonio mantiene especialistas en lo que es toda esta utilería, ¿ves? Y ellos determinaron qué era lo que debía ir y qué era lo que no debía de ir, ¿ves? Muchas cosas se retiraron de las colecciones del museo dolorosamente, se fueron devueltas a sus dueños, ¿no? Porque no iban a ser exhibidas, ¿ves? Ahí tienes un espejo muy bonito. Así, ese espejo tiene su historia. Resulta ser que ese espejo correspondía a uno de los administradores del Canal de Panamá. Entonces, el historiador nos dice que pudo ser, para que ese espejo llegara a Penonomé, que las amistades, ¿no?, consiguieron traerlo, pero fue localizado nada menos y nada más en la barbería del señor Chile, en el Chorrillo, del Chile del barbero Rosario. Chile del El Rosario. Rosario. Sí, correcto, ¿no? Olmedo, al descubrir la presencia del espejo, lo abordó diciéndole la importancia que tenía que ese espejo tuviera en el Museo de Penonomé, siguiendo la tradición aquella del tambor penonomeño, ¿no? En Claro. donde, como hoy, en el día de hoy, se presenta en la inspiración de Celina y de Emi Figueroa, el tambor penonomeño que presenta el espejo detrás de los tocadores de tambor y en donde se mira la empollerada para ver el estado de su tocado cuando daba los 3 golpes, ¿no? Entonces, el señor Chile accedió siempre y cuando Olmedo le entregara un espejo moderno que tuviera lámparas, ¿no?, que tuvieran lámparas fluorescentes, y así las veces que la gente pasa a los entierros pueden contemplar el espejo en una de las esquinas de la sala de Sí, dicha sala. Alberto, me parece que el espejo siempre fue una pieza de la sala de la casa penonomeña, o es una impresión mía. Bueno, el espejo, por más sencillo que fuera, en muchas casas de Penonomé había un espejo. Y ese espejo tenía que ver con las tunas del tamborito que llegaban en los carnavales, ¿ves? Y cada que había un tambor, ¿no?, préstame el espejo que voy a tener un tambor, ¿no?
Entonces, allí en el Museo de Penonomé ese efecto se verificó un tambor en donde el espejo cobra vida, ¿ve? Pero por más sencillo que fuera, la Negro, por ejemplo, la Negro doña Ernestina Jaén, cantalante de Penonomé, mantenía en su casa un espejo, ¿ve? Y ella nos cuenta que ese espejo tenía su razón de ser, ¿no? Lamentablemente no sabemos en manos de quién quedó porque su hija Alicia no lo tiene, ¿no? Pero el espejo de la Negro, doña Ernestina Jaén Cantalante, penonomeña. La forma de hablar. Alberto, No, además de estas exposiciones permanentes, ustedes también tienen espacios para hacer otro tipo de exposiciones temporales, ¿no? Háblanos un poquito también de esta otra función que hace el museo, promocionando otro tipo de eventos también artístico y cultural, ¿no? ¿Cómo no, Vasco Franco? La sala de exposiciones temporales es importante en todo museo. ¿Por qué? Porque muestra actualización en el mismo, ¿ve? En esa sala de exposiciones temporales se han dado conciertos, se han dado recitales, se han dado capacitación, ¿no? Y hoy por hoy presentamos la restauración del púlpito de la Catedral de Penonomé, de la iglesia de la Catedral San Juan Bautista de Penonomé, restauración a cargo coincidencialmente con la restauración que realizó Alejandro Álvarez, ¿no? Hasta hoy está su exposición allí, que fue inaugurada con mucha alegría, con mucho regocijo, con mucha fiesta, ¿ve? Muchos invitados apreciaron, ¿no?, la sala de exposiciones temporales. También Vasco Franco nos ha hecho el honor con el Festival Penonomé en abril en presentar varias memorabilias, ¿ves? Ahí hemos tenido la memorabilia de Atala Guardia, la memorabilia dedicada a la maestra Fita Tejera, ¿no? A Rosita Quirós. ¿Ves? Fita Quirós de Tejera, ¿ves? Y esperamos pues que siempre haya espacio para esa memorabilia que lleva en su planificación el Festival Penonomé en abril. Sí. Alberto, hoy vi en las redes sociales que inauguraban también una exposición muy interesante sobre el carnaval. Háblame sobre ese evento tan festivo, ¿no? Y sobre todo de los elementos que podemos ver en esta puesta de museo, ¿no? En esta exposición de elementos del carnaval penonomeño. O sea, no es simplemente trajes de carnaval, sino que representan los diferentes accesorios que Celina y Emi han logrado integrar y dejar en los portales del museo para la comunidad. Háblanos tú, por favor, explícanos de qué se trata esta exposición. Sí, a pesar de que hemos recibido algunas críticas negativas, ¿no?, de señalarnos como celebración del COVID-19, ¿no? No podemos verlo de otra forma sino culturalmente. Es un orgullo para el Museo de Penonomé presentar en los portales del museo, ¿no?, guardando todos los principios frente a la bioseguridad, pandemia, la seguridad, ¿ve? Una historia, una retrospectiva del carnaval penonomeño y, como has dicho, en manos la responsabilidad en la investigación que se ha realizado por parte de la profesora Celina de Carranza y Emi Figueroa. Lógicamente con su equipo que ha montado la exposición, ¿no? Gonzalo García, a cargo de Gonzalo García,
¿ve? Quien ha diseñado con ellas, ¿no? La, la, la exposición. El montaje. Indudablemente, el montaje, Jennifer Prado, el equipo de Gira con su esposo, se me va el apellido de ellos, han estado a tiempo completo, ¿ve? Manuel, José Luis, personal del museo. Todas estas personas nos dan inspiración a continuar a nosotros con este trabajo cultural. Yo francamente me siento muy honrado, ¿no? De que culturalmente se presenta esta muestra del carnaval penonomeño que nos enorgullece a muchos, ¿sí? Porque sé que han pasado, han detenido sus automóviles y por gusto no lo es. También Sí. tendrán el placer de observarlo en las redes posteriormente. Sí, aquí me dicen que Tavo Figueroa y Tito Laurín, que se te fueron. Definitivamente Tavo Figueroa a tiempo completo y Laurín también han estado con nosotros. ¿Ve? Sí. Albertito, a mí me gustaría abrir los micrófonos para que las personas que tengan alguna pregunta que hacer pues puedan contribuir también con esta tertulia de la noche de hoy. No sé si hay alguien que tenga algo que preguntar, si quiere puede abrir su micrófono. Bueno, aquí me preguntan qué programas hay para enriquecer, digamos, la juventud desde el museo. Me preguntan cuáles serían los planes a futuro, ¿no? Sí. Que, La cultura es como el aire, como decía Olmedo, pertenece a todos, ¿no? Para mí fue muy grato el hecho de que estos muchachos que están en las patinetas, ¿no? En una noche de exposición se acercaran y nos preguntaran si ellos podían entrar. Digo, claro que sí, pueden entrar, ¿ve? Pueden entrar y con las patinetas entraron al museo, ¿ve? Ese es un acercamiento y un ejemplo de que todos están llamados a participar de la cultura e interesarse, como yo hacía ver en el conversatorio que tuviste con Seila acerca del 9 de enero. ¿Ve? La juventud tiene que conocer este hecho histórico y toda la historia que corresponde a Penonomé y a otra historia, ¿no? Profesionales, profesores, el Ministerio de Educación tiene que acercarse mucho más, ¿ve? Mucho más debe acercarse porque el museo es una fuente didáctica muy valiosa. Últimamente las universidades, para satisfacción nuestro, se han acercado más y los profesores han insistido en las tesis, ¿ve? En las tesis de graduación y el Museo de Penonomé. ¿Ve? sí. Me preguntan Alberto, aquí. Adelante, Techi. Dime, sí, Techi. bueno, yo fui la que hice la pregunta esta de los programas a futuro para ver cómo se dinamiza, se activa, se le da vida al museo. Yo recuerdo cuando Gonzalo muy atinadamente durante el Festival de la Poesía invitó a jóvenes a que trabajaran en graffiti, algo que al principio a nosotros nos pareció un poco raro, pero hay que incorporar al joven a que encuentre su identidad y la saboree. Esa es una tarea muy difícil que nos toca a nosotros los tercera edad, ver cómo conseguimos que los jóvenes entren. Entonces, sí, yo siempre recuerdo la película de El Museo Cobra Vida, ¿no? Que eso sería súper, pudiéramos hacerlo en algún momento de la vida, para que ellos se sientan parte y descubran su identidad. Y te felicito, Vasco, y todos los que están, y Alberto, y veo que Alejandro también está ahí, que nos ha aportado muchísimo al museo. Y bueno,
A mí me encanta todo lo que es la historia. Precisamente estamos ahorita organizando el primer congreso de historia y turismo que pronto se van a enterar, porque es que hay que estar ahí en ese dinamismo, en ese salpicar energía hacia todas las personas, porque la historia es nuestra vida. Bueno, saludos, Baco. Saludos, Alberto, Alejandro. te lo felicito, excelente exposición. Alberto, te extraño un montón. Pienso que voy a terminar mi labor con ustedes pronto. Primero Dios, vamos a ver qué podemos hacer para terminar lo de la iglesia. Acuérdate que tenemos imágenes que no pudimos terminar por lo de la pandemia. En cuanto a lo que dijo la compañera antes, nosotros programábamos antes de esto de la pandemia una especie de curso de laminado en oro. No sé, ¿te acuerdas, Alberto? Que lo teníamos para que eran con los estudiantes de la Escuela de Arte. Pero con todo esto lo que ha pasado, creo que iba a ser 2 semanas, no sé si iba a ser, en el museo. Ya nosotros hemos hecho anteriormente unos cursitos así de laminado con estudiantes anteriores de la Escuela de Artes Plásticas. Lo del pelícano me ha gustado tanto porque se ha tratado de tantas cosas que las intervenciones anteriores que han tenido estas piezas han sido muy dañinas, y gracias al apoyo que ha tenido Alberto con los directivos del ministerio, pudo conseguir que el restaurador estuviera ahí, y ahí pudimos descubrir que en realidad es el laminado en oro lo que se encontró en la última cala que se le hizo al pelícano. En cuanto a la margarita de la rosa, ¿cómo es la margarita de los campos? De los campos. También en la cala que hicimos, ¿te acuerdas que encontramos policromía que no se había apreciado por los repites que tenía anteriormente? Y en cuanto a la Merced, ¿te acuerdas que se habían perdido las tallas de la flordelis que tenían y pudimos sacarlas? Sí. Y se lograron. El Museo de Penonomé ha tenido una persona que siempre ha luchado por la calidad de sus piezas y mantener sus piezas en un estado bastante conservado. Para ser sincero, en pocos museos tú ves esto, ¿no? Hablaron de la policromía de las piezas precolombinas. La policromía, el arqueólogo va de la mano del restaurador, porque los primeros auxilios de las piezas precolombinas se da a un restaurador. Cuando tú sacas la pieza del ambiente donde se encuentra, tú tienes que darle un primer auxilio para que el clima no la afecte. Entonces, siempre se consolida, se mantiene, pero cosa que no se hace mucho en Panamá es eso, ¿no? Pero en otros países sí. Porque acuérdate, tú sabes, no es el mismo ambiente donde está la pieza cuando está enterrada y cuando la sacas al aire es libre. Entonces ella tiende a tener cambios, ¿no? Se pierde, pérdida polícroma, las sales hacen daño. Bueno, es un sinnúmero de cosas. Yo quiero darle las gracias a ustedes porque el Museo de Penonomé, los gestores culturales de Penonomé tienen una fuerza que no tienen en ninguna provincia. Los exhorto a que siga con este tipo de enseñanza cultural hacia su gente. Es la gente que el día de mañana nos va a enseñar nuevas cosas. Yo me siento muy halagado de estar con gente como ustedes y gente que aprecia su cultura, su etnia, que es lo principal. Un pueblo sin etnia es un pueblo sin vida. Y ustedes están sacando a flote muchas cosas que habían quedado en el pasado, y eso es muy importante. Sigan así y los exhorto a que no paren, que esta lucha cultural siga por siempre. Saludos y que la pasen bien. Sí, muchísimas gracias, Alejandro, muchísimas gracias. Sí, Alberto, me preguntan... Un momentito, Bajo, te agrego algo con las palabras de Alejandro, que es de mencionar que la labor restauradora tiene muchas veces un precio elevado. Y aquí hay que tener en cuenta un equipo que se constituyó para conseguir los fondos que ameritaban para hacer estas restauraciones a través de los años, ¿ve? Y se ha tenido en cuenta, esas personas se les tiene
en un sitial muy especial porque han conseguido el patrocinio, ¿ve? No el pago a Alejandro, porque Alejandro desinteresadamente no cobra un centavo adicional, ¿ve? Por ese desplazamiento que tiene hasta el Museo de Penonomé, pero sí los materiales que tienen su precio, ¿ve? Han sido adquiridos con el apoyo de penonomeños, que están en la lista de oro, ¿ve? Y en nuestro corazón, por su apoyo decisivo en el momento que se ha necesitado. Sí, Alberto, me preguntan que si esta historia del museo y este recorrido oral que tú nos has dado la noche de hoy, sin las piezas, está escrito. ¿Qué hay para el después del Museo de Penonomé y tus memorias, por ejemplo? Bien, a lo largo de la historia del museo se han redactado algunas informaciones, pero no como así como tú lo dices, como un texto, como una obra, ¿ve? De lo que es el museo, pero sí tiene mucha información para dar, ¿ve? Las capacitaciones que hemos tenido en el extranjero, sinceramente, es algo sin igual. Yo nunca podría hablar del Ministerio de Cultura porque me siento honrado con las capacitaciones que me han dado, ¿ve? Las oportunidades que he aprovechado, ¿ve? Y aquello que se recibe, aquello que se asimila, se practica, ¿ve? Por eso es que me siento hay veces muy seguro. Ahora que Alejandro habló de las temperaturas de las vitrinas, yo me alegro mucho de la capacitación que está dando ahora la Embajada de Italia y nuestro personal participando al 100%. Gonzalo me hablaba de las vitrinas climatizadas, ¿no? De los químicos que hay para tener en cuenta en la saneamiento de ambiental, etcétera, etcétera. Jennifer Prado y Gonzalo García, por parte de nuestro museo, están participando por esta capacitación que no es tan corta, siempre es larguita, pero tenemos la esperanza de que en un futuro nosotros tenemos especialistas en esta materia. Sí, no sé si tenemos alguna pregunta adicional de alguno de nuestros compañeros de tertulia. Buenas noches, profe Vasco. Buenas noches al expositor. Buenas noches, adelante. Buenas noches, adelante. De verdad que, bueno, venía aprovechando el tráfico para escucharlo, porque de verdad que me pareció interesante el tema de los museos. Yo como millennial, como se dice, quería consultarle, porque por ejemplo, imagínense que yo, la última vez que fui a un museo fue en el año 2006, en una gira del colegio. Y eso porque, bueno, era una nota y había que ir para llenar ese espacio. Pero le consulto, ¿qué atractivo tiene el Museo de Penonomé? ¿Cuál es ese mensaje que usted le envía, por ejemplo, a los jóvenes, a la población en general, a las universidades, a los colegios, para que los estudiantes se entusiasmen más en creer o conocer la cultura y el valor de los museos que tiene nuestro país, principalmente lo de Penonomé? Y ahora, en medio de la pandemia, sabiendo de que con las restricciones que existen, cómo el Museo de Penonomé se adapta a esta nueva normalidad para no dejar de ser ese centro atractivo y cultural que enriquece lo que es la cultura de la población en general. Gracias, profe. Sí, ya el Ministerio de Cultura ha tenido en cuenta algunas disposiciones que son positivas a la pregunta que nos estás haciendo, con sendos videos especializados, ¿ve? De los museos. Pronto van a ver en las redes
los museos con información valiosa, ¿ve? Para que sean mirados desde la casa, desde donde estén, ¿ve? Y en cuanto a qué hay de importancia de los museos para ya captar la atención del joven, yo dijera que falta interés. Falta interés en la belleza que presentan, ¿no?, las colecciones, sobre todo la arqueología, ¿ve? La arqueología, ¿ve?, que nos deja anonadados para observar el trabajo de nuestros antepasados, de dónde venimos, qué hacía nuestra gente, es lo que nos debemos preguntar, ¿ve? De ver ese pasado histórico, ese pasado rico en información que está en los museos, no solo en el de Penonomé. Todos los museos tienen colecciones. Acuérdense que hay 3 regiones arqueológicas, ¿no? El Gran Coclé, el Gran Chiriquí y el Gran Darién. Entonces, las colecciones que presentan nuestros museos es la riqueza más grande que puede tener el patrimonio cultural panameño, porque son colecciones de mucho valor. Ya les dije, ¿no?, aquella admiración que sentían los peruanos y aquel interés que debe presentar todo profesional, ¿sí?, que se desplace al extranjero, porque nunca estará de más una pregunta, ¿sí?, acerca del sitio Conte, que es tan conocido en el mundo entero, y decir, bueno, yo no sé. Yo sé que en mi museo hay una sala que se llama así, pero yo de eso no sé. Pero ¿por qué no sabes? Porque no vas. No muestras interés, ¿ve?, en lo que se presenta en la historia, ¿no? A mí me ha tocado ver en otros países las colas que hay de los domingos, que son gratis en otros países, ¿ve? La entrada a los museos, las multitudes que se forman, ¿no?, para entrar a los museos en otros países. No sé, yo espero que el día de mañana nuestro museo esté tan concurrido. Ahora el museo es gratis, ¿no? Por un tiempo estará gratis, ¿ve? Y la gente, $3.50 que se cobra por el adulto, ¿ve? Y el museo gratis en estos días de pandemia. Se han tomado el cuidado de tener termómetros, de tener el gel alcoholado y elementos químicos para la sanitización de las salas, ¿ve? Así es que eso se ha tenido en cuenta. El aforo, que son de 10 personas, va a demorar mucho más la visita de grupos al museo, pero tenemos la seguridad de atender a las personas manteniendo las disposiciones del Ministerio de Salud. Sí. Así es, Alberto. ¿Alguna pregunta adicional? Sí, no, por mi parte sí, porque yo, de hecho, cuando inició la pandemia, escuchaba el tema de los museos digitales y de cómo se iban adaptando a la nueva realidad. Darse un tour virtual a través de animaciones, estoy ese viendo contenido. un asunto de Penonomé del Bicentenario. Te llamo enseguida. Que ese contenido enriquecedor que está en los museos, que muchos no conocemos, a través de las pantallas, a través de aplicaciones, qué sé yo, programas que instalan los museos, se puede observar. Y como dice el profesor, ahora mucho más que son gratuitas, que es gratis la entrada al museo, pero también ese recorrido virtual acompañado de la tecnología en la era de la pandemia, porque todavía estamos en un momento en que todavía la pandemia está presente, ¿no? Pero sí, ahora, profe, muchísimas gracias y de verdad que me siento complacido de haber participado en este conversatorio como aporte al Bicentenario. Gracias, profe. Alberto. Buenas noches. Buenas noches. Buenas adelante. noches. Buenas noches, adelante. Sí. Aló. Sí, dígame, Aló. adelante. Sí, es Rosabel Vergara. Adelante, Sí, Rosabel. Hola, Rosabel. Sí, una pregunta y un comentario. La pregunta es que con tanta riqueza en el museo histórica,
¿Cómo es la seguridad para evitar que esas piezas puedan salir o alguien se las robe? Es una de las preguntas. Y la segunda es que en la línea que iba el joven, sí, yo comparto que dado la situación que vivimos ahora y recordando, por ejemplo, mi vivencia en Penonomé, cómo a mí me gusta tanto todo lo que es arte, porque de manera gratuita se hacían en esas épocas por parte del INAC los veranos felices que decían, con todas aquellas actividades que impulsaba el INAC. Y que ahora, dado la situación, es como decía el joven, quizás virtualmente. A veces no es solo falta de interés, sino de conocimiento por parte de mucha de nuestra juventud que desconoce. Incluso las clases, muy pocos los educadores incentivan el interés de visitar museos o de conocer. Yo recuerdo, mi hija estaba en una escuela privada y en una ocasión que le preguntaron cuáles eran los museos y ella mencionó el de Penonomé, la profesora se quedó en el aire y ella le dijo sí, y ella buscó, usted sabe, todo en internet y todo lo demás, y es importante, por ejemplo, buscar plataformas, que es lo que utiliza la juventud ahora para dar a conocer todo lo referente a nuestro museo y a los museos en general. Gracias. Gracias, Rosabel. ¿Cómo no? Buenas noches. Buenas noches. Sí, Celina. Sí. Adelante. Bueno, mis palabras en esta noche es para decirles que yo soy una fiel admiradora del museo. Profesionalmente me he enriquecido con las muestras que hay en el museo y soy parte de los amigos del museo. Y públicamente yo estoy agradecida con el profesor Alberto Huete, porque nosotros en un grupo cultural que estamos, nos ha prestado las salas para hacer exposiciones del Corpus Christi. Las veces que le hemos solicitado ese apoyo, las puertas del museo han estado abiertas y las muestras exitosas, porque hasta nos ha tocado el ciclo de estudiantes universitarios y el profesor nos pide el apoyo para darles algunas explicaciones y siempre han sido exitosas esos apoyos que nos han dado para el grupo cultural Raíces de Penonomé y todo lo que nosotros podemos apoyar en nuestro conocimiento cultural como parte del capítulo de gestores culturales de Penonomé. Estamos 100% en apoyar a nuestro museo. Muchas gracias. Gracias, Celina. Gracias. Celina es asesora y personal de consulta, como lo hay mucha gente en San Antonio. ¿Ve? Nosotros nos hemos acercado a través de los tiempos a preguntarle a la gente mayor cómo eran las cosas. Nadie nunca nos ha dicho que no. Siempre nos han abierto las puertas. Y así como Celina, hay muchas más que han brindado su decidido apoyo a ese tapete de la historia que se va tejiendo día tras día. En cuanto a la pregunta de Rosabel, nosotros podemos contestarle que ya el INAC tiene sus páginas virtuales, que pronto van a haber documentales con el cuidado más grande que se ha tenido para elaborarlos y el tecnicismo, porque no son máquinas filmadoras cualquiera, es equipo extranjero muy valioso, cámaras especiales, y pronto vamos a ver documentales especiales de los museos en Panamá. Muy bien. Muy bien. Bueno, no sé si nos das un saludo, Alberto, antes de retirarnos. Cómo no, yo quiero cerrar esta oportunidad que la Universidad de los Llanos nos da con dos pensamientos célebres, que los llamo yo, y a los que le voy a dar lectura literalmente, porque yo no puedo sinceramente perder el contenido de ellos
y cuyo autor es el profesor Olmedo Domingo Oberto. Y el primero son dos pensamientos y el primero dice así textualmente, abro comillas: todo lo que se percibe en Penonomé es producto de un accionar cultural de sus hijos. Y el segundo, señaló que la ideología de nuestros coterráneos se hace en que se nace para hacer, se da para servir y se lucha para progresar. Olmedo Domingo Oberto. Bárbaro. Sí, muchísimas gracias, Alberto, por esos pensamientos que de verdad que calan, ¿no? Que calan porque, bueno, muchísima gente que tenemos en Penonomé trabajando de manera desinteresada para hacer un Penonomé distinto, para hacer un mejor Penonomé, para hacer una mejor provincia. Yo creo que este espacio de reflexión debe servirnos para eso, ¿no? Yo creo que ahora el resto de la noche nos quedaremos pensando acerca de el trabajo que ha venido desarrollando ese espacio de Penonomé que llamamos el museo y la gente que ha estado allí, que contribuyendo con su vida para mantener un espacio, un lugar donde cultivar, donde guarecer, donde cuidar lo que nosotros y nuestros antepasados han construido durante muchísimos años. Yo te agradezco muchísimo, Alberto. Yo creo que aquí podríamos quedarnos más tiempo, pero tenemos que terminar. Les agradezco a todos ustedes por estar con nosotros, por enriquecernos, por decirnos sí, este espacio hay que seguir haciéndolo, discutiendo de diferentes temas. Así que muchísimas gracias. Muy buenas noches. Dame un pedacito de tu tiempo. Dale, perfecto. Claro que sí. Cuando yo leo estos pensamientos de Olmedo, yo me sitúo en el trabajo cultural que están haciendo los grupos en Penonomé. Me siento tan orgulloso porque yo he vivido. Yo he vivido y he sentido. Yo puedo hablar, ¿no?, de la cultura que se ha derramado en nuestro pueblo y en las regiones vecinas. Cuando yo veo el trabajo de arte en el parque, cuando yo veo el Festival de Penonomé en abril, cuando yo veo el trabajo tesonero del Grupo Cultural Raíces, cuando yo veo los grupos juveniles, cuando yo veo el grupo de las Damas Unidas Penonomeñas, ¿no?, calladamente también desarrollan su actividad cultural, su actividad social. ¿Ve? Yo me centro en los pensamientos de Olmedo y digo siempre, este hombre tuvo una visión muy cerca de lo que fue y lo que ha sido el quehacer cultural de un pueblo. Muchas gracias. Ahora sí, Vasco Franco. Sí, dale. Muchísimas gracias, Alberto, y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos la noche de hoy. Reciban un abrazo muy grande de la Universidad de los Llanos del Pacífico. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Hasta pronto. Hasta pronto.